Gracias por la invitación a expresar lo que todo mundo necesita saber, cómo llega el Janal Pixán a la calle, a la plaza grande, por qué de repente se hacen los altares al aire libre, por qué de repente hay un delirio teatral como colofón a este evento. Bien. A mí me tocó de esta manera relatar el génesis conocido evento Janal Pixán. Bien, esto surgió en el CEDART como un evento pedagógico, didáctico y artístico para conmemorar el Día de los Muertos. Estando como maestro de teatro en el CEDART, tenía a mi cargo una materia que se llamaba Producción de Espectáculos. Esta asignatura nos encargaba investigar las festividades más importantes del año para motivar a los alumnos a organizar un evento que pusiera como manifiesto su trabajo de investigación y creatividad, llevando a cabo la presentación relacionada con el arte y la cultura de la fecha determinada. En este relato, tal vez sea un poco anecdótico, pero creo que eso es necesario para desentrañar el hilo conductor de este acontecimiento. Y creo que lo más importante es que lo desglose por fechas. 1982. El comienzo. Así pues, llegado el momento, empezamos por decidir los alumnos de tercer año, que eran los que se encargarían de organizar una exposición de su trabajo pictórico. Se condicionó el pequeño salón que teníamos en la escuela, que en ese momento estaba instalado en una hermosa casona de la Avenida Colón, y se procedió a trabajar con gran rigor profesional. Se escogieron los mejores trabajos que los alumnos realizaron en los años precedentes. Se les enmarcó, inclusive se les colocaron luces rudimentarias de manera artística, eso sí, y se preparó café, refresco, galletas para los asistentes. Todos los alumnos vestían sus mejores galas. Eran finales de septiembre y hacía fresco. Invitamos al pintor Alonso Gutiérrez, que asistió a cortar el listón, así como a las autoridades de la escuela, quienes nos permitieron disponer de todo el cuerpo docente y demás estudiantes antes del inicio de actividades para que estuvieran presentes en la inauguración. Todo concluyó satisfactoriamente. A la clase siguiente, los alumnos estaban deseosos de saber qué íbamos a hacer ahora, y así les pregunté qué podíamos realizar el siguiente mes. Algunos de ellos respondieron con rapidez: vamos a organizar el Halloween. Mi respuesta fue contundente. No, les dije, por supuesto que no. Eso no está en nuestra idiosincrasia. A nosotros nos corresponde conmemorar el Día de los Muertos. Vamos a hacer un altar. Tenemos todo el mes de octubre para esquematizar nuestras acciones. Aquí debo de aclarar que era una clase de 2 horas a la semana. Oiga, maestro, ¿se puede hacer algo religioso en esta escuela?, dijo uno. No se supone que es una escuela laica, dijo un segundo. Y así les contesté: no, jóvenes, porque nosotros lo
proponemos desde el punto de vista filosófico. ¿Y qué es la filosofía? Sino el amor a la sabiduría y la búsqueda del conocimiento. El conocimiento que busque a indagar. Nuestro fin es aportar una semilla a las nuevas generaciones para que no se pierda nuestro concepto de tradición. En fin, que tradición es la visión a través de las generaciones. En las sesiones posteriores, los jóvenes llegaron con los avances de sus investigaciones. Algunos venían de municipios cercanos e hicieron su trabajo preguntando a sus abuelos, y de esa manera se conformó un aprendizaje que fue muy importante para todos. Cada uno creía haber descubierto algo primordial, como que si el altar tenía que tener 3 pisos, o si el mantel debería ser bordado o no, o si la cruz iba pintada de verde y con un sudario. Eso en cuanto al contenido. Pero también había una parte técnica, si podemos llamarle así, es decir, por ejemplo, que la mesa debía estar asentada sobre 4 latitas con agua, cosa que ignoraba yo y pregunté el por qué. La respuesta fue que para que no se subieran las hormigas. Hasta en eso tenían que pensar. Llegó el 2 de noviembre. Los alumnos organizaron su altar con el permiso de su maestro anterior, de su anterior hora, para comenzar desde temprano a la realización del altar. Para ellos no únicamente era un trabajo artístico, solemne, espiritual, místico y amoroso, sino que era su examen de evaluación. A la hora señalada, solicitamos que las autoridades pasaran a la contemplación de lo realizado y después a la degustación de los pibes y tamales. Por supuesto, los muchachos se encargaron de llevar suficientes tamales para todos. Y así terminamos el año 82 con la presentación del primer altar que se hizo en la escuela. Pasamos entonces a 1983. Me comunicó la dirección de la escuela que como el año anterior les resultó interesante los hallazgos encontrados por los alumnos en el Día de los Muertos, que cada salón realizaría su propio altar. Así que ese año hubo más de 20 altares en toda la escuela y aún al aire libre, en el patio de atrás. Y hubo más de 20 altares porque aun cuando eran 4 años, los alumnos se dividieron en grupos y formaron más de 20 altares. Así que estos mismos alumnos, que al mismo tiempo que estudiar su bachillerato tradicional, estudiaban teatro, música, danza, artes visuales, entonces, conjuntados de esta manera, de repente tenían diversas ideas que podían plasmar en su altar. Así pues, a los que les tocó estar al aire libre, consiguieron bajareques y palmas para hacerles un tinglado. No, que quede muy claro, no para simular una casita de paja, sino para que no se mojaran las cosas en el altar, pues amenazaba lluvia ese día. Además, se desarrollaría por la tarde. Debo hacer un paréntesis para mencionar que ese año pensé que sería algo interesante hacer alguna actividad que se pudiera llevar en el patio. Y pensando que tal vez podríamos hacer una pequeña obra referente a la situación, referente
a la época. Entonces, conversando con el maestro Rubén Chacón, que daba clases en un taller teatral por las tardes, le pregunté si quería hacer una obra con sus estudiantes, una obra de un acto corta, 20-25 minutos, alusiva al Día de los Muertos y de los altares. Bien, esta presentación estuvo más visitada que el año anterior. Se colocó una manta que invitaba a la gente a pasar a verlo. Y así pues, debo también comunicar que los maestros de las materias como español, inglés, química, estaban muy interesados también en todos estos eventos. Y en esta oportunidad, la docente Sara Rosas Evia y el maestro Rafael Pinto, la maestra Sara Rosas de química y el maestro Rafael Pinto de inglés, llevan estas ideas a sus respectivas escuelas, la maestra a sus secundarias y el maestro Pinto a las prepas de la UADY. Y desde ese momento se empieza a difundir este hecho significativo en las escuelas del Estado. Así llegamos a 1984. Con anticipación inicia la preparación del proyecto de Canal Pichán. El maestro Chacón nos informa que le gustaría presentar la obra en Santa Lucía. Aquí debo hacer un paréntesis, porque ese año, a principios de año, me invitan a hacer una obra clásica, además, con el gran actor Héctor Herrera Cholo. Ahí lo acompañamos con actores que no eran de teatro regional. Lo menciono como una parte tangencial del evento, pues Rubén Chacón trabaja en esta compañía y al terminar esta experiencia, le pide a Héctor Herrera trabajar en su compañía de teatro regional. Es importante mencionarlo porque la visión del maestro Chacón comenzará a modificarse. En principio, ya no colaborará con los actores de teatro convencional, sino que invita, por ejemplo, a la Chichía Llora para que aparezca como la primera calavera mestiza que ella interpretó el año anterior en el formato de revista en un sketch. Todos los alumnos entonces adquirieron otra dimensión, porque aquí ya no solamente estarían como espectadores del evento teatral, sino que comenzarían a trabajar en un personaje aprovechando las circunstancias de una procesión. Estos alumnos deberían de conducir un entierro que sucedería o que sucedía en una pequeña hacienda, en un pequeño municipio, y todos estos jóvenes estarían en esto, o sea, toda la escuela estaría en la procesión. Y los que tenían la carga más fuerte de actuación, evidentemente eran los que trabajaban en el área de teatro y eran los indicados para ser la familia del difunto. Atrás de la procesión iban todos los alumnos caracterizados como el pueblo que acompañaba al difunto. Y así encontrábamos las características de los vecinos, los amigos del difunto.
Ellos aprovechaban este momento como una parte primordial de su aprendizaje teatral. Ellos tenían la oportunidad de mantener su caracterización y su emoción, sobre todo en este largo trayecto que era que en esta ocasión salían de la Casa de la Cultura y caminaban en un largo trecho hasta la Plaza de Santa Lucía. Esto era muy importante para ellos, desarrollar su trabajo creativo con las circunstancias dadas. Bien, en el largo trayecto hasta la Plaza de Santa Lucía. Entonces llegamos a 1985. Otro aspecto tangencial y vital de este trabajo. Los maestros del CEDART vamos a Guadalajara a tomar un curso y de regreso a la Ciudad de México nos quedamos un par de días y acompaño al maestro Chacón a conocer el mural de Diego Rivera un domingo en la Alameda, donde aparece la calavera Catrina. Y le sugiero que si ya estaba utilizando la calavera mestiza, que su contraparte sea la calavera Catrina. A partir de este año, ambas calaveras aparecieron en el Canal Pichán. Chacón, quien ya conocía al actor Lord Albert, junto con él escribieron el primer sketch que se presentaría en la Casa de la Cultura. Y la procesión de los jóvenes alumnos salió del Teatro Peón Contreras dirigiéndose a la Casa de la Cultura. Ya en este sitio, el director del Instituto de la Cultura, que en ese momento era Jorge Esma, y que ya conocía por haber visitado los altares del CEDART, decidió y comunica que el próximo año todos los municipios y dependencias oficiales deberán enviar sus representaciones manifestadas en altares para montar en la Plaza Grande. Bien, entonces llegamos a 1986. Como este año ya se planeó hacer el evento a todo lo grande, entonces la procesión saldría de Santa Lucía para terminar en el atrio de la catedral, que es donde a partir de ese momento se efectuaría desde ese año, se conocería como delirio teatral. Y los participantes tendrían una remuneración oficial. Así es como que lo que conocemos entonces como delirio teatral es la representación festiva para terminar la parte mística, la parte artística, la parte, pues, ¿cómo diríamos? La parte seria de la situación, de la conmemoración del Día de los Muertos. Hay unas situaciones relevantes que yo quisiera también difundir. El actor en ese momento, Raúl Niño, durante toda la época en que Rubén Chacón dirige este evento, se convierte en su asistente. Nada más natural que al fallecer el maestro Chacón, Raúl Niño, se convirtiera en el director del delirio teatral. Y también quiero mencionar que
El personaje de la calavera Catrina fue interpretado por varios actores diferentes cada vez. Por ejemplo, necesitamos recordar a Claudia Cecilia Latorre, a Jorge Chablé, a Norberto Echemendía, y hasta que llegó a hacerse cargo del personaje el actor Hernán Novello, más conocido como Nani Namur. Hay otra cosa muy importante que también quiero destacar, que es cuando el delirio teatral se presentó en la Alameda de la Ciudad de México, haciendo, tal vez, regresando al lugar donde se inspiró el maestro Chacón para que la calavera Catrina estuviera presente en la Alameda. Y esto fue gracias a los auspicios del Departamento del Distrito Federal, al Departamento Cultural de esa dependencia. Y a partir de esto fue en el año de 1989. A partir de ahí, entonces, está funcionando siempre esto como como un evento ya que para nosotros es que no podría faltar en el espacio y en el ámbito la celebración, la conmemoración de el Día de los Muertos representado en el Hanal Pichán, o representado también como el Día de los Difuntos, en fin, como quisiéramos llamarle, pero siempre teniendo una conmemoración solemne que termina en una situación festiva. Me gustaría, para terminar, recomendar que estos eventos que se prepararon con investigaciones y con solemnidad, con misticismo, con estética, pues que no se transformaran en lo que yo llamaría el check de muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues sugiero que las gentes que lo hacen ahora investiguen y lleven a cabo de la mejor manera lo que empezó de la mejor manera. Gracias por su atención. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.